Hola, hola. Pueden sumarse al mood de la música. Bueno, qué alegría ver nuestras caritas de la comunidad. Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidos a su casa, a la casa del liderazgo generativo, a casa de los líderes generativos que somos cada uno de nosotros. Hoy no tenemos una reunión de Zoom más. Hoy no estamos aquí como invitados. Hoy vamos a ser todos aquí protagonistas porque estamos dando vida a un hito que ya es parte de nuestra historia en IGL LATAM y es el lanzamiento de nuestro tercer summit, Ring the Bell. ¡Yay! Para quienes llevamos pues este camino en el corazón, Ring the Bell tiene un doble significado de mucha trascendencia que es bien profunda y pues que vale la pena hoy en este lanzamiento volver a traer. Lo primero es que con el Bell seguimos honrando la historia de Maribel González, fundadora, como todos sabemos, de IGL en Latinoamérica. Y pues desde hace 3 años, que este es el tercer año que hacemos el Summit, hemos querido seguir honrando su lugar como fundadora y su visión de poder traer a Latinoamérica estos programas, este camino, este viaje, este conocimiento y sobre todo pues esta unión que nos hace cada vez más llevar esta voz cada vez más potente a Latinoamérica, a las organizaciones, a nuestras familias, a nuestro entorno. Y un segundo motivo por el cual, de dónde viene el Ring the Bell, es porque nosotros hacemos sonar la campana y quienes tengan por ahí la campana, hacemos sonar la campana para generar acción. Entonces, frente a la incertidumbre, frente a los dolores del mundo, nosotros como líderes, como consultores generativos, pues no nos resignamos a surfear las olas, a ahogarnos en ellas porque llegaron por la vida, sino que además nos entrenamos para ser creadores de olas. Y esta es una ola que nosotros hemos creado y pues es el momento también de, en este lanzamiento, hacernos cargo. Así que para recordar de dónde venimos y de dónde está esa chispa, permítanme un momento y les voy a compartir em, nuestro video de el Ring the Bell 2025. And so I'm going to invite us to take this ringing of the bell to actually become fully connected to life. Are you ready to play? Yes. Oh, come on. Ready to play? Yes. Give me some more. Give me some love. Come on. Okay. En cada uno de nosotros está el poder de transformar, está el poder de generar, está el poder de crear futuros posibles. Conectando mucho conmigo y con los demás. Tener la posibilidad de escuchar a tantas personas que nos comparten sus experiencias, sus visiones de vida. Ha sido una experiencia fabulosa poder escuchar a Julio y a vos juntos. Significar nuevamente el liderazgo y el impacto que tenemos en las comunidades que nos hace ser seres humanos y con una mirada de ¿y qué podemos darle al mundo? Y creo que para eso estamos aquí.
Que la conciencia da poder. ¡Yay! Yeah. Fantástico. Bueno, ya hemos traído nuevamente en nuestro cuerpo la energía del año pasado. Y entonces, para entender el norte de este año, pues voy a darle obviamente la palabra a Bob. Bob, en nuestra página del Summit, que pronto estaremos ahora compartiendo con el resto de invitados, tenemos unas estadísticas que son bien fuertes y me voy a tomar aquí un momento para leerlas. El 71% de los líderes están estresados, la salud mental está deteriorándose y casi un 40% de nuestras habilidades están quedando obsoletas antes del 2030 debido a la inteligencia artificial y la sobreexigencia. En fin, el mundo cambió. ¿Y nosotros? Entonces, Bob, te damos la entrada para que tú nos compartas un poco de qué es esto que vamos a estar compartiendo en el Summit este 2026. Fantastic. Fantastic. Hi. Uh, let's take a deep breath. And the breath is not about breathing. It's about finding ourselves. It's about finding our ground. Feeling the energy that arises inside you. This is missing in our culture for most people. Most people are in their heads and worried, stressed, anxiety. The world is changing. The world is a threat. AI is coming. What's going to happen to my job? What's going to happen to my identity? What's going to happen to me? And the scary part, nobody has an answer. The world is bringing waves of change. We have seen waves of change before, but this one is a little bit more challenging because it talks to you. AI can have a conversation with you. AI can do something that you can do, except faster, maybe better. So how many of you play with AI on a regular basis? Fantastic. Have you ever had the moment where you just got done with AI and it produced something for you and you thought, damn, that's good. So what am I for? What does this mean for me? And that is a moment in which we confront a new kind of intelligence in our world. It's called artificial intelligence. It's called generative artificial intelligence. But the word generative is a word that we have been using in our discipline at the Institute for Generative Leadership for 23 years, based on the use of the word that goes back into the early part of the last century. Our generative is not the same as the AI generative. There is generative human intelligence, and there is generative artificial intelligence. And
there's a missing conversation for people today to say, well, what is the generative human intelligence? What is it that I bring? And this is a conversation that leaders need, that people need, and that addresses the source of the stress that Maria Paula was talking about, these incredible measures of the signs of stress for leaders, of jobs disappearing. But you notice that I have light hair. I have white hair. I've earned it. I've been around for a while. And you know, the conversation about jobs disappearing has been going on a long time before AI. And so we need to have a little bit bigger perspective. That is not to tranquilize us that the change isn't important. It is. But we need to locate ourselves, because the gift of the AI wave is it's bringing the question to the front. What is a human being? The question is not what AI is going to do. The question is, what kind of human beings do we need to become to thrive in the era of AI? And generative leadership, which many of you have participated in, is a discourse that took on the challenge of technology before AI. AI is simply a stronger version of it. What is the challenge of technology and technology change? Is it the change? Human beings have been changing like crazy for thousands of years. But what we notice is we don't have the answer to change. We live in a hope that the world will stop and everything will stay the same, instead of seeing that everything is in change. I believe that everything is in change. Even a boulder, a stone, is in some kind of process of change. We need to see everything. And life is not the attempt to control or stabilize or suppress the change. It is the process of learning to dance. That the waves are coming and we can surf the wave, or we can drown in the wave. And I'm pleased with the conversations around Ring the Bell this year that I've been in, because we're designing how to take care of the human being, humanity itself, and each of us individually in this world of change. Let me offer a couple of perspectives that will be part of the themes of the summit. The human being is generative in a way that AI will never be generative. Can AI make a promise? If AI breaks a promise, does AI have a consequence? Will AI die? AI, we need to understand that AI has a tremendous power. It has the power to connect to incredible scales of the past and to organize it and to answer questions and to create things. But is it living a life? Is it having the conversation about where it's going to send its kids to college? And so there is a very different category of intelligence in life.
Something that I've been hearing and reading now in the artificial intelligence is people are finally realizing the following. AI is no longer a key to competitive advantage because everybody's going to have AI. Everybody's going to be going faster. So what is your competitive advantage? What is your value as a leader, as a business, or in living a good life? It's what new possibilities will be created, and that comes from the human being. And what are the possibilities that human beings create? Are the possibilities for other human beings. We live in a network of community that will never change. We learn to live together. We learn to make families together. Maria Paula said something very important. We create shared futures, and that will still be done by the human being. So what does that tell us for leadership and coaching? That people have a couple of edges of possibility that have always been there in the field of leadership that now become crucial. The first is learning, lifetime learning. We either learn to go down the road or we get left behind. That's the first requirement. And how do we support our families, our teams, our companies, and our communities in that kind of learning? Second is we have a huge opportunity with this question to highlight and finally go beyond two of the huge barriers to human possibility and human creativity that existed before AI and has simply been amplified. The first is to bring forward to human beings their capacity to see their power to create. That making a living in the world does not require us to simply become a machine for production for what someone else wants us to do. And that is available to every human being. That has been the core of our program in CCG and PLG. And when we find our power to create, the question is, what are we going to do with it? And that is the second domain, the domain of creation, the domain of innovation. And AI lives in the matrix of the network of human relationships. It has no purpose other than that. And so do we need to learn how to have conversations with AI? Yes, we do. And guess what? Our 40 years in generative leadership has taught us a lot about conversations that are absolutely pertinent to our relationship with AI. If AI makes an agreement, do we trust it? When AI offers an assessment, do we agree with it? When AI makes a mistake, do we call it out? Do we know how to be an effective customer for our requests to AI? To be clear, to be committed, to hold the center. How are we doing? Are we beginning to illuminate? And this is a big conversation that we need to share in our community and to the people who will join us in Santiago and be exposed to the generative world for the first time. The first level is, how do we deal with the anxiety? We are not victims of anxiety. Anxiety comes from a worldview, a set of assessments, and embodied habits. We know how to deal with that.
People do not need to have their energy drained by anxiety. They need to learn how to center, how to design, and how to innovate the new offers to thrive in the new world. And maybe the most important thing they need to learn is to ask for help, to come together in new conversations. People don't know this. We learned that in our work in the generative coaching and consulting program. These are the human challenges, and they're not going away. AI is simply a more intense version. I use AI myself as an advisor. I do not ask AI for answers. I ask it for suggestions. Because AI, I have found, is valuable to me to amplify me, not to replace me. And many people need to learn that as well. And so we need to learn and open this conversation in our generative discourse that there is generative human intelligence that defines, for the sake of what do we make requests of AI? For the sake of life, for the sake of creating shared futures, for the sake of taking care. Does AI care? AI can imitate care. AI cannot care. And so we need to learn our place, learn our power. And these are simply more intense versions of the same issues we have seen in the past. Let me tell you why I'm excited about this conversation from AI and the fact that the summit is this wonderful place where people will take 2 days to enter new conversations. You can change the world in 2 days. We are going to change the world in 2 days. And not simply as a vision, but as an embodied experience. That's my invitation and condition of satisfaction for our creation of the summit this year. And what has been the true challenge of technology has not been the change of production or economics or roles. The biggest challenge of technology that predates AI and is now being intensified by AI is that it has had our culture adopt the machine as the ideal for what we should become as a human being. And that has been a disaster. We think in mechanical terms. We think in external. Action is external for some external result, and we have left out the very core of our humanity, our inner experience, our inner care, our inner imagination. The summit will reveal this breakdown, this edge, and this opportunity for us to take the game to a new level. The summit is, for me, an opportunity to advance the generative discourse, to take our community into these new dimensions, and to have newcomers begin to understand what generative is all about. So we are looking at the world, and generative human intelligence is based on what? The generative human being. And so we are going to reveal the generative human being. That is the purpose of generative HI. And we are also going to reveal that generative leadership is an application of the generative human being to put care into action, to put meaning into action, to put creativity of value and satisfaction into action. And with that, then we can see the waves, we can see AI, we can see the changes in the world
not as threats, but as opportunities. Challenges, yes, but opportunities. So how are we doing? Are you interested in this conversation? Are you interested in sharing this conversation, of taking this conversation to the world, of reigniting the word generative to be the possibilities of human beings to create shared futures of deep meaning, value, and satisfaction? So with that, we have actually already put out information that the summit will promise new openings of insight to leadership, new openings of insight to innovation, new openings to insight to sustainable impact of taking care of a world that we're living into. So I invite you to these questions. I invite you to these conversations. I invite you to bring your learning, your vision to the summit conversation, to the summit event, and have the summit be for us and everybody who attends an inflection point of a new level of power, a new level of responsibility, and a new level of vision for the power of the human being to create shared futures of value, satisfaction, and meaning. If you're too busy for that, I think you need to make some time for it. It's time for us to get focused here. So let me open up here for comments and questions of my invitation to the summit, not simply as a set of great speakers, which we're going to have, but also a set of speakers from our community. Some of you are here, where we are going to coordinate the narrative for the 2 days to make and fulfill a promise of a reimagining of the world from the point of view of the human being, reimagining the future and reimagining the power of action. Because we have that. The world is in the rigid fear of the wave coming, and we're not just going to surf the waves, we're going to channel the waves. We're going to build the islands in the waves and create that future together. So, Maria Paula, did I hit the points that we've been discussing about? Oh, yes, of course, as usual. Gracias, Bob. Y bueno, volvemos entonces aquí al equipo. Este año tenemos como ejemplo de lo que es una comunidad que genera y que permite que todos podamos seguir prosperando y creciendo. Este año tenemos como líderes de la tercera versión del Summit a Clau Sánchez y a Juan Eduardo Lazo. ¡Yay! Bienvenidos, y ellos dos nos van a contar. Entonces, Clau, porfa, compártenos brevemente aquí un par de como de takeaways del año pasado y como qué esperar de este, muy corto. Y luego Juan nos va a contar un poquito también de este año, lo vamos a hacer en chi, 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 le, y él nos va a contar un poco de qué podemos esperar en este maravilloso país y bueno, y qué tiene preparado él y todos nuestros egresados de Chile. Ojo, porque tenemos grandes planes para estos días allá. Entonces, Clau, adelante y le das paso luego a Juan, porfa. Gracias, gracias. Bueno, que suene la campana. Nada, feliz de verdad de saber que el equipo ha crecido un montón. Me tiene súper feliz. Bueno, entonces vamos con los aprendizajes. ¿Y por qué es importante que ustedes conozcan los aprendizajes? Algunos de ustedes estuvieron, otros van a estar. Entonces yo le voy a dar 3 aprendizajes, María P. No vamos a colocar todos los que pusimos, pero considero que 3 aprendizajes importantes. El primero, miren, el poder del cuerpo y la presencia colectiva. Ese fue el primer aprendizaje que nos dejó el Summit de Bogotá en el 2025. Y es que el cuerpo no miente.
y la confianza se va acelerando en la medida en que todos estamos juntos. Ese fue para nosotros ese primero. Usualmente estamos detrás de una pantalla, nos vemos a través de un Zoom y ver casi a 100 líderes, mirarse a los ojos, centrarse juntos, bajar esas defensas y nos demostró que el aprendizaje transformacional, como nosotros lo tenemos, expansivo, es aún más grande y ampliado en el espacio físico. Y ahí es donde estamos generando nosotros espacios en el Summit, que sean esos espacios presenciales por excelencia, donde comunidad nos encontremos y co-creemos juntos nuevos mundos. Los asistentes no solo se llevaron sus apuntes, se llevaron una nueva postura corporal para liderar. Y este año, obviamente, este espacio de contención somático, como lo decía Bob, y de conexión profunda vuelve a ser el corazón del Summit. Un segundo aprendizaje que vimos básicamente es cómo estas transformaciones tienen un impacto real en la vida, ¿sí? Entonces, en el Summit no solamente fue un evento, y no es un evento, que sean motivacionales, por el contrario, un espacio donde diseñamos de una u otra manera soluciones reales, soluciones que le permitieron a ellos darles una mirada a los resultados de esas personas que asistieron. Vimos y pudimos comprobarlo a través de conversaciones con ellos, cómo pudieron aplicar de forma casi inmediata los conceptos, lo vivido en términos de coordinación de acciones, de su gestión en los estados de ánimo. Y también tuvimos testimonios de exalumnos que al lunes siguiente pudieron poner conversaciones que en un momento percibían que no eran posibles. Percibían que no eran posibles probablemente entre sus socios. Algunos pudieron salvar, por llamarlo de alguna manera, proyectos y sobre todo recuperaron espacios para su propio bienestar. Este Summit sí genera, básicamente, es un valor medible en la efectividad y en esa salud mental de los líderes que vamos a traer. Un tercer aprendizaje que pudimos reconocer nosotros fue el romper la soledad del líder, ¿sí? Que sea la comunidad como un sostén y como un catalizador. En este tercer gran aprendizaje pudimos identificar que el líder, esa soledad del líder muchas veces es una ilusión que nos agota y la comunidad se viene a convertir en ese antídoto. En el 2025 vimos llegar muchos líderes con esa sensación de cargar solos con el peso de su organización, de la incertidumbre y de los equipos obviamente pues al límite, y lo que nosotros queremos es recordar que pertenecemos a una comunidad. Y al compartir básicamente nuestros quiebres con vulnerabilidad, al darnos retroalimentación y sostenernos en la práctica, pues obviamente vamos a entender que no tenemos que sostener el mundo solos, sino que la comunidad de IGL básicamente no es solo para hacer un networking transaccional, es un espacio donde nosotros vamos a tener una resonancia con el otro, un cuidado mutuo, donde nos vamos a recargar nuestra alma para seguir abriendo posibilidades. Entonces, esos fueron nuestros 3 aprendizajes de los Summit pasados, y ahora viene, ¿qué nos viene a traer ese 2026? Y aquí viene un salto cuántico, porque todo lo que nosotros vinimos aprendiendo de los años pasados en este 2026, pues básicamente no queremos repetir la fórmula. Sí, este año básicamente les damos a dar un siguiente salto de madurez como comunidad y como propuesta. ¿Quieren saber cuál es? Si preguntan ustedes qué esperar en esta tercera edición, tenemos 3 grandes promesas. La primera, un entrenamiento, de pronto esa no es la palabra, pero básicamente un llevarnos en el cuerpo, un proceso en donde la era de la incertidumbre está cada vez más a la mano. Y estamos ahora en esa era de inteligencia artificial, en esa sobreexigencia mental y en cómo nosotros como líderes y como equipos
muchas veces operamos al borde del colapso. Entonces, este año venimos a actualizar, por llamarlo de alguna manera, nuestro sistema operativo como líderes y no esperen de nosotros discursos inspiracionales, que sí esperen vivencia somática, conversaciones concretas para sostener nuestra salud mental, obviamente la propia y la de nuestras organizaciones, y obviamente, pues mientras seguimos todos altamente efectivos. Segundo, esperen de nosotros para este espacio la co-creación en tiempo real. Es decir, el diseño de este año está pensado para que cada uno de los asistentes, y hablando en este momento de nosotros como comunidad, que cada uno de nosotros traiga sus quiebres del presente y pueda salir con un plan de acción diseñado junto a otros ojos, junto a otras mentes que puedan acompañar. Y el tercero, básicamente, si lo vemos, ya estamos expandiendo nuestras fronteras. ¿Sí? Dejamos la comodidad del territorio acá en Colombia y empezamos a mover esa magia hacia otros lugares. Y ahí le dejo la palabra a Juan Eduardo para que nos comparta qué es eso que nos espera en este 2026 en Santiago de Chile. Gracias, mi Clau, querida. ¿Y cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Veo que hasta el bebé que tiene ahí chinita ya está a punto de levantar la mano para decir, ¿dónde me inscribo? ¿Ah? Bueno, Dios, soy Juan Eduardo Lazo, chileno, CSG3, graduado el 2025 y como decía María Paula, uno de los promitentes de este Summit 2025. Y los quiero invitar a sumarse a este proyecto maravilloso que es el Summit en Santiago de Chile. Es una oferta increíble y la verdad que octubre nos ofrece una primavera maravillosa de sol, de temperaturas ricas, agradables, para mezclar turismo, amistad, networking y aprendizaje. Mucho aprendizaje, mucho compartir. Como les decía, nos va a esperar días soleados y una cordillera de los Andes imponente que nos va a acompañar en estos 2 días espectaculares. Además, Además, vamos a poder disfrutar de una oferta culinaria exquisita y también de un paseo de unas viñas espectaculares, unos vinos conocidos en el mundo entero. Junto con participar en el Summit y aprovechar todo lo que tiene para dar, todo lo que tenemos para compartir, también vamos a poder recorrer barrios históricos y escapadas a la cordillera o a la playa, como por donde yo vivo, acá, muy cerquita de Santiago. Eh, pero más allá del privilegio de venir a mi querido país, a mi querido Chilito, eh, los quiero invitar a mostrar, a demostrar nuestro compromiso con el instituto y con el futuro que soñamos todos construir. Eh, yo todos los días en la mañana tengo un rito en que otras cosas digo que yo soy semilla de cambio para un mundo mejor. Y los invito a acompañarme en ese sueño, en este compromiso. Pero es un compromiso que lleva a la acción, porque si no, esto solamente va a quedar como en un lindo sueño y, y nosotros queremos cambiar el mundo. Eso fue para mí una de las grandes eh, aprendizajes del liderazgo generativo, es que sí puedo cambiar el mundo, sí soy semilla de cambio, sí puedo ser semilla de cambio. No, no soy un grano más de arena en la playa, soy mucho más que eso. Así que los invito no solamente a mirar las olas, sino que a surfearlas, a estar arriba, no a quedarnos afuera mirando cómo los demás surfean. Así que, ¿se acuerdan de el me, el we?
Y el world, bueno, el yo que está en nosotros, el nosotros de nuestra comunidad y el mundo nos esperan. No nos quedemos afuera, no nos quedemos afuera. Y, y last but not least, como diría alguien por ahí, ya, eh, también tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón a nuestra querida Mari, que también parte de esto va a su apoyo. Así que nos vemos en Santiago, nos vemos para vivir una experiencia maravillosa y está en nosotros difundir este regalo. Así que vamos, y los chilenos vamos a hacer honor a una vieja canción, una frase de una canción folclórica que dice, y verás como quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Así que nos vemos el 8 y 9 de octubre, ¿ok? Cuéntanos, Clau, ¿qué hemos diseñado para que nadie se pueda quedar afuera de este maravilloso evento? Que hemos diseñado, miren, comunidad hermosa, les estamos compartiendo por el chat interno para que ustedes tengan la oportunidad también de revisar, mirar y detallar quiénes son las personas que nos van a estar acompañando, ¿sí? En este proceso. Estamos igual co-creando, estamos co-creando y seguramente van a venir más avances más adelante, porque con Juanito ha sido una experiencia maravillosa y junto con María P, poder saber que juntos somos más. Entonces aquí la invitación cuando Juan les dice, vengan y hagamos que esto sea posible, es que cada uno de nosotros ponga su granito para que esto sea realmente viable, posible. Ahí está, www.rindebellsummit.com, para que ustedes lo puedan ver. Y lo que les traemos es todas esas experiencias maravillosas que van a hacer que ustedes se sientan realmente cuidados y sobre todo que como comunidad podamos seguir sintiendo que ese es nuestro espacio de co-creación, nuestro espacio seguro, nuestro espacio de poder nosotros como comunidad estar presentes en ese espacio. Y María P. nos trae algo para compartir. María P. Gracias, Clau. Bueno, un mensaje antes de contar, pero me voy a unir a la invitación que nos hacía Juan como comunidad. Y es que no seamos espectadores ni cheerleaders, ¿no? Porristas, decimos en Colombia, que miramos desde la tribuna como en IGL LATAM hacemos eventos, hacemos masterclasses, lanzamos programas, tenemos el Summit y le deseamos a IGL que le vaya bien. ¡Ay, qué bonito! Que les vaya bien y le hacemos barra y aplaudimos. Este summit es de todos. Y la invitación hoy es a ser influenciadores reales, es a ponernos la camiseta, la gorra, a tomar el termo, a ponernos la mochila que compramos en los pasados eventos. Es hacer parte del éxito de este evento y es invitar a nuestras redes. Entonces, tenemos tres formas de participar. La primera es individual, entonces cada quien es responsable de comprar su boletica, de asegurar su cupo, de hacer clic en el ticket individual y llegar. Otra opción es llegar en pareja. Y esa pareja puede ser tu socio, puede ser un cliente clave, puede ser tu pareja, puede ser un hijo, una hija, y pues ahí vas a poder tener un ahorro. O puede ser un grupo, es una tercera opción. Pagué 4, llevé 5. La mejor alternativa es la versión más económica para poder asistir, donde puedes traer a tu equipo de tu consultora, a tu familia, a, a tus socios o incluso a tus clientes. En las versiones anteriores, en el 24 y en el 25, yo personalmente he traído a muchos clientes que hoy en día siguen siendo mis clientes y se han nutrido de la conversación generativa, del espacio que hemos generado y se han fidelizado, podría decirlo en esas palabras, un poco más. Están súper conectados con el ser generativos y el Summit ha sido un escenario donde han podido seguir mirando qué más pueden hacer y a dónde más llevar este tipo de conversaciones dentro de su organización. Así que individual, en pareja o en grupo, no hay excusas. Esos tres valores se van a mantener todo el tiempo. Hemos ajustado los precios a la realidad de nuestra Latinoamérica
Por lo tanto, es un único precio, los descuentos van a estar si lo compras en pareja o en grupo, más no vamos a estar sacando otros precios adicionales. Esta es una oportunidad única, mucho más económico que lo que hicimos en Colombia, pensando en que queremos que sea masivo, queremos que vengan muchos líderes y que toda la comunidad esté presente. En este momento vamos a estar poniendo los links aquí en el chat para que nosotros podamos hacer el clic y, como decía Clau, ver quiénes son los que vamos a estar ahí compartiendo las conversaciones. Y si hay alguien también acá que dice, venga, yo también quisiera, pues conversemos y miremos a ver cómo puede ser parte del equipo o parte de los paneles, en fin, de las conversaciones que vamos a estar abriendo. Em, en redes sociales vamos a estar compartiendo los días siguientes más información. Vamos a estar haciendo lives, así que si no nos siguen, porfa, en LinkedIn, en Instagram, en TikTok, en todas las plataformas van a poder estar viendo mensajes que vamos a estar comunicando y pues van a poder ver los lives que vamos a estar haciendo con los speakers. Vamos a curiosear en cuáles son estos temas que traemos, pero nosotros que somos generativos, pues sabemos que igual todo está siendo diseñado desde nuestro discurso, desde lo que nuestra mirada de poder crear ese mundo que es posible para cada uno de nosotros, esa buena vida con la excusa del liderazgo, pero que estamos ya aplicando en nosotros y que vamos a seguir llevando a otras personas. Así que, Bob, cerramos contigo. Ya hemos hecho la invitación, ya hemos traído los mensajes, ya tenemos las redes, ya tenemos las formas de comprar nuestras entradas. Te invitamos a que nos despidas para este lanzamiento de la tercera edición del Summit Ring the Bell. Fantastic. So let's take a deep breath. And I invite us to the mood of possibility. I invite us to be aware that in every moment, when we are clear about our next action, when we're aware where we put our attention, that we are still surrounded by infinite possibilities. To feel them, to see them, and the world enters the stage of possibilities, but we are the actors. We decide to select the music, to dance the dance, to decide what the story is going to be. And I invite us to have the summit not just be a wonderful event or learning experience, but to be the inflection point where the future will not simply be a mirror of the past. And this conversation, I invite all of you to bring what you see is possible for that. What is your dreams, your vision, your passion, your possibilities, and your questions? And how we can enter the unknown together and create something that our imagination has not yet seen. Will you join with me in that conversation? Let's do it. The inflection point to a new future. Rock and roll. Gracias, Bob. Gracias a todos. Cerramos aquí con musiquita en Mood Summit. ¡Llame ya! ¡Nos vemos! ¡Manito! Lindo.